Hola, buenos días. Estamos aquí en el Paseo 21 de Mayo en una entretenida conversación con nuestro candidato a diputado por Valparaíso y queremos hablar sobre sindicato, queremos hablar sobre organización de trabajadores, queremos hablar sobre cuál es la perspectiva en términos del trabajo para Valparaíso con el compañero Jorge Bulón. ¿Cómo estáis, Jorge? Y con un poco de sueño, pero bien. Tuvo buena la jornada de anoche, parece, ¿eh? Buena, bonita, sí, además. Bonito ahí los músicos de Valparaíso apoyando. Sería yo el primer músico que entra al Parlamento de Chile. Esperamos que así sea. Bueno, desde el ámbito del trabajador entendemos que el esfuerzo de los artistas también tiene que ver con el ámbito laboral. Y desde esa perspectiva acepta algunas consultas. ¿Cómo perspectivas tú el desarrollo del trabajo en Valparaíso a propósito de que la industria ya se ha alejado, solamente nos va quedando el puerto está muy reducido, tiene apenas en forma directa, empleo directo son 560 trabajadores, ¿no? ¿Cómo ves tú el poder desarrollar, digamos, el derecho al trabajo en Valparaíso? Bueno, es evidente que el desarrollo tecnológico también ha hecho que los puertos se transformen en un trabajo sumamente automatizado. Y claro, y desgraciadamente todo lo que es automatización y todo no ha significado más libertad para el ser humano, sino que ha significado solamente más ganancia para los patrones y menos trabajo para los trabajadores. No ha habido una reconversión ni el hecho de que los trabajadores puedan efectivamente trabajar menos o diversificar su empeño laboral. Bueno, Valparaíso tiene que buscar necesariamente, como decías tú, la industria se fue de Valparaíso, la industria que queda del puerto, pero desde luego una ciudad tiene vida y tiene que buscar su identidad laboral también. ¿Tú crees que por ese lado vendrían los emprendimientos a propósito de trabajos que digan relación con la propia característica de Valparaíso, a propósito de estos pequeños hoteles, otros que están con el tema de las cafeterías? ¿Tú crees que eso puede colaborar a propósito de darle mayor visión a Valparaíso desde el ámbito internacional, desde el punto de vista del trabajo? Yo creo que sí, pero tiene que ser una visión general, digamos, no se puede ir por sectores, sino que tiene que haber de partida un periodo de transición. En el que tiene que el puerto principalmente dejar recursos para la ciudad y después buscar una vocación combinada de un turismo inteligente que puede ser un turismo que deje también muchos recursos en la ciudad y que dé mucho trabajo, pero también combinarlo con lo que Valparaíso es sin asumirlo, digamos, una ciudad universitaria, una ciudad donde podría ser una ciudad piloto en gestiones educacionales, en ciencia, por ejemplo, y la combinación de eso ser la fuente de trabajo también de los porteños. No estamos hablando de utopía porque hay muchas ciudades en el mundo que viven de tener una universidad, digamos. Valparaíso tiene por lo menos 4 universidades tradicionales y sin embargo no es una ciudad que se asuma como ciudad universitaria. Todo como que es precario, falta una visión general de la ciudad y de sus habitantes, sobre todo, no solamente la ciudad como un espacio de negocio. Correcto. Mira, hemos escuchado desde distintas misiones y miradas desde el mundo del trabajo que te apoyan. Ahí entendimos que los compañeros FENAL Nacional, a propósito de tu federación regional, están apoyando tu candidatura. Desde otro ámbito, el compañero presidente de la Central, el compañero Jorge Aravena, está muy fuerte en tu apoyo, ¿no? Compañero socialista, y por hecho ha sido ya por el segundo periodo consecutivo presidente de la Central. ¿Cómo ves tú la exposición pública que tienen los dirigentes sindicales a propósito de la pretensión legítima de llegar al Parlamento como dirigentes sindicales, toda vez que la Constitución les impide? ¿Tú estás porque eso ocurra, porque efectivamente la dirigencia sindical tenga representación al interior de la Cámara? Yo creo que es una contribución fundamental, o sea, yo no veo por qué privar al Parlamento de una contribución tan importante como es la presencia de los sindicatos y en general de los gremios. Esta es una constitución muy divertida porque un gerente de un banco puede ser parlamentario, pero no puede ser parlamentario en dirigente sindical. Eso te da una idea precisamente de a quién se quiere dejar fuera de la discusión política y de la elaboración de las leyes en Chile. Creo que una de las grandes conquistas que ha hecho la izquierda es incluir en el programa de Michelle Bachelet la reforma de las leyes laborales. Yo creo que también en la nueva constitución que tenemos que elaborar, ojalá con asamblea constituyente,
tiene que desaparecer esa limitación absurda. Todos los países de los que yo conozco, desde luego el presidente de los sindicatos es un parlamentario, o son parlamentarios casi por el hecho de ser dirigentes sindicales. No puede privarse al Parlamento de una mirada tan importante como la del mundo del trabajo. Correcto. Oye, Jorge, basándonos en ese mismo criterio, a propósito del programa que fue entregado por Michelle Bachelet este fin de semana pasado, uno de los elementos que más toca el mundo del trabajo, y ahí es donde estamos muy preocupados, es que efectivamente decimos la necesidad de la modificación del Código del Trabajo. Entendemos, por cierto, que la fase para ese proceso es compleja, ¿no? Es difícil. También creemos que hay un avance en el propósito del programa de Michelle Bachelet, que lo valoramos, pero ¿cuál sería tu posición a propósito de esto de tener un nuevo código laboral, de generar espacios para la representación sindical que diga en relación con la automatización de la inscripción al sindicato, ¿no? Y con cierta, digamos, garantía de que no se vulneren los derechos de los trabajadores a propósito de su organización sindical? Yo creo que el sindicato, en su origen y en su misión principal está la defensa de los derechos laborales. Pero al mismo tiempo el sindicato significa un cambio en la mentalidad, significa un paso cultural en la mentalidad del trabajador. Porque el sindicato, por una parte, te enseña la identidad como trabajador, la solidaridad como trabajador, el sentido de la comunidad del trabajo. Pero también, por otra parte, es un elemento ordenador. De un mundo que necesita precisamente de la colaboración y no del individualismo. O sea, ¿qué pretende este sistema? Ponerte a ti solo frente a los poderes del capital. Entonces yo he estado muchas veces en inauguraciones de mineras en el norte y todo, en que los gerentes o los dueños de las empresas dicen: no se preocupen, ustedes no van a necesitar sindicato porque nosotros tenemos un departamento de relaciones humanas que va a ser fantástico y los va a recibir a todos, y si usted tiene un problema, va a hablar con el gerente de recursos humanos y ese problema se le va a solucionar. O sea, esta idea de dialogar como empresario con cada uno de sus trabajadores es una idea, es el sueño del pibe, digamos, para los trabajadores, porque encuentra soluciones que desarticulan al final el interés común de los trabajadores. Entonces queremos decir de que Jorge Colonna está de acuerdo con esta lucha y la batalla a través de la movilización social por las conquistas de los derechos de los trabajadores en Chile. Yo creo más, y ya en el foro de Televisión Nacional lo dije, no es idea mía tampoco, cuando Camila dice que vamos a estar en la calle y en el Congreso. Yo creo que no hay otra manera de hacer política. O sea, los que pretendan que el Congreso sea otra cosa que la calle, o otra cosa que la gente, otra cosa que los trabajadores, están creo que profundamente equivocados. O sea, están condenando al país a una especie de esquizofrenia en que los órganos sensibles que tienen que encargarse de escuchar o de sentir cuáles son las aspiraciones populares están aislados o cortados de esa vivencia. Yo creo que es necesario que haya movilización social, y es necesario que representantes de esa movilización social sean también representantes en el Parlamento y en el gobierno. Correcto. Porque te va a llevar ahora a un ámbito que se quiebra en Chile a partir de hace 40 años atrás, una vinculación intrínseca entre el desarrollo del movimiento sindical y trabajadores con el movimiento cultural. ¿A qué crees tú que hoy día hay una disociación tan grande a propósito que este movimiento cultural no es capaz de hacer? Tal vez están pañales aún en su recomposición, pero ¿cuáles son lo que tú atribuyes como argumentos principales del por qué el ámbito cultural no logra extraer las necesidades del mundo laboral, las necesidades del mundo poblacional para traducirlo en canto, traducirlo en texto, traducirlo en pintura? ¿Cómo lo ves todo eso? Mira, yo no creo de partida que tenga que ser una traducción automática y directa, digamos. Lo que sí creo, y que es cierto lo que tú dices, que hay una orfandad de parte de los artistas del mundo laboral, o del mundo del trabajo y del mundo popular,
Y al mismo tiempo creo también que el mundo laboral y el mundo del trabajo tiene una orfandad de los intelectuales, o sea, ahí nos metieron un gol grande, ahí nos crearon una brecha grande. Ahora, en la historia, los artistas han estado siempre en contacto con lo popular, pero hay que decir la verdad, en la época en que del dominio de la iglesia los pintores pintaban solo cuadros religiosos, claro. y después viene el Renacimiento y se abren las ideas, entonces los artistas y la pintura, que a mí me interesa mucho porque te da una guía histórica de lo que es además la posición de los artistas. Empiezan a pintar cuadros que le interesan, ya alejados de la iglesia, pero que le interesan a los señores, digamos, claro, a los señores feudales o a los señores tipo los Medici, que eran como mecenas del arte, pero entonces el artista también se pone al servicio del mecenas, digamos, de alguna manera el arte ha estado siempre, el artista ha estado siempre también con el quien le da de comer. Ahora lo voy a decir de manera bien brutal, digamos. Correcto. Pero ¿qué pasa a fines del siglo XIX, del siglo XX? Irrumpe un nuevo protagonista con vocación de poder, que son las clases trabajadoras. Y claro, por una parte como una cuestión natural, pero también por esta irrupción con poder de las clases trabajadoras, los artistas empiezan a ser parte de ese movimiento. No es una cosa automática, pero especialmente en Chile, también en Europa, pero especialmente en Chile, el movimiento obrero, el Partido Comunista, en general el movimiento sindical tuvieron la visión extraordinaria de trabajar mucho eso, de ser muy abiertos hacia el mundo del arte. El mundo del arte es complicado en el sentido de la casi absoluta libertad que tiene. Claro. Pero esa misma absoluta libertad aporta una visión y aporta una frescura y aporta también un gusto de la lucha y un gusto de la vida que de repente el trabajo no lo tiene, y no lo tiene por razones obvias. El trabajo es duro. El trabajo es duro y no siempre la gente hace el trabajo que le gusta, a pesar de que la gente más feliz es la que hace con gusto el trabajo que le toca hacer. Claro. Pero el mundo del trabajo es un mundo duro. Entonces, este aporte de los intelectuales y los artistas fue muy importante como para abrir una esperanza también, una visión de vida mucho más allá que el mundo netamente productivo. Ahora, eso trajo frutos políticos también muy, muy importantes, porque el mundo del trabajo fue representado por grandes artistas, pero también esos grandes artistas tuvieron un cable a tierra muy, muy importante a través de su relación con los trabajadores. Una de las cosas que creo que la dictadura se encargó de hacer, y estos son cambios que se notan, lo estamos notando 40 años después, fue separar esos mundos. Justamente. Separar esos mundos, y hoy día tenemos, claro, nuevamente los artistas corriendo detrás de los mecenas y corriendo detrás del que le pone plata a la minera escondida o el que le pone plata alguna institución poderosa. Entonces hay que recuperar esta interdependencia, pero sobre todo esta comunicación, que es tan beneficiosa para los dos sectores. Es muy beneficiosa para los artistas porque los pone los pies en la tierra, pero también creo que es muy beneficiosa para el mundo del trabajo porque encuentra voceros y encuentra representantes y de alguna manera también vocación de libertad y vocación de creación en los artistas. Desde el ámbito sindical, y con esto para ir concluyendo, Jorge, quedó una sensación de insatisfacción para el mundo de la cultura en Chile cuando en periodos anteriores, en gobiernos de la Concertación, se planteó generar generar seguridad previsional, particularmente para el artista chileno, a propósito de su condición de trabajador del arte. ¿Cómo ves tú y cuál sería el propósito de generar leyes que vayan en la seguridad previsional de los artistas, que por cierto Chile no la tiene? ¿Cómo ves tú ese problema? Bueno, es una vieja aspiración de los artistas, pero también hay una cierta anarquía relacionada con el trabajo artístico mismo. Por eso es que yo creo que en esa parte, por ejemplo, hay mucha orfandad de los artistas, de lo sindical, del mundo del trabajo, digamos, de la disciplina misma que implica el mundo del trabajo, que muchas veces los artistas no la tienen cambiada de horario. Pero
pero yo creo que es muy necesario, pero sobre todo yo creo que hay que reconocer por una parte yo no sé cómo llamarlo, puede ser o la calidad de trabajadores de los artistas, que desde luego es importante, o de repente por lo menos su calidad de emprendedores. Lo que pasa es que en las leyes no está reconocida ni una ni otra cosa. Correcto. Ese es el gran problema. Y hay, como en la educación, como en la salud, como en todos los sectores, un aprovechamiento también empresarial y una explotación bastante brutal del trabajo de los artistas, digamos. De la creación artística. Realmente los que se favorecen al final son los empresarios. Correcto. Y de la misma institucionalidad chilena, del Consejo Nacional de la Cultura y todo, de los fondos públicos. Buena parte de esos fondos públicos, como en la salud, como en la educación, van a parar a bolsillos privados y no a los creadores. Correcto. Ni tampoco al fomento de la cultura en la población. Jorge, para terminar, porque queremos aprovechar este espacio, ha sido muy grato estar contigo. Como trabajador me siento engalanado de estar con la presencia de un Inti Illimani, por cierto. Somos trabajadores. Sí, así es. Que hagas un llamado al mundo del trabajo, de Valparaíso, a los compañeros, a los dirigentes sindicales, para que voten por Jorge Bulón. La pantalla es tuya. Bueno, en realidad es siempre difícil decir voten por mí porque implica personalizar algunas cosas que yo quiero colectivizar. Yo les diría, tal vez también pretenciosamente, voten por ustedes. O sea, voten por los trabajadores, voten por las organizaciones sindicales, voten por las organizaciones ciudadanas y lleven a un representante de la izquierda al Parlamento. Valparaíso hace muchos años que no tiene un representante de la izquierda, y en la ciudad de Allende, en la ciudad de Recabarren. Entonces, vamos al Parlamento para que vayamos todos juntos.